Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber elegido esta charla el día de hoy. Primero que nada, me gustaría darle las gracias a la organización por toda la logística y toda la estructura del evento que estamos hoy presenciando, todo este fin de semana. De verdad que ha sido alucinante. Estoy súper contenta y súper motivada a que creemos muchísimos más eventos como este y que podamos hacer muchísimas cosas en conjunto con diferentes comunidades para que sigamos creciendo todos juntos, ¿no? Y aprendiendo todos juntos. Sé que a esta hora es un poco complicada para una charla, todos tenemos como un poco de hambre, estamos ya que queremos salir corriendo, hemos tenido un fin de semana bastante movidito, con muchísimas ponencias, con muchísima información, con muchísima fiesta también. El día de ayer, el día anterior, hemos tenido algunos ponentes, algunas fiestas y conociendo gente también, haciendo networking, así que, bueno, estamos un poco ya down, ¿no? En esa bajadita, pero bueno, ya estamos finalizando, así que, bueno, por la charla. Primero que nada, pues quería enfocarme en el título de mi charla, Open Your Mind. No soy programadora, pero uso Python. Quisiera empezar justamente con el nombre de mi charla porque yo misma me tuve que decir, oye, Franci, no te limites. Una de las cosas que siempre decía o siempre pensaba cuando estaba trabajando era, yo no quiero ser programadora, a mí no me gusta programar, no quiero nada que ver con la programación, no quiero que esto sea el día a día de mi trabajo. Inclusive cuando empecé a estudiar informática, no quería estudiar informática, quería ser actriz, así que nada que ver, ¿no? Súper alejado de todo lo que tiene que ver con el tema de la actuación. Estudié informática porque mi mamá me dijo que iba a ser millonaria, también un poco alejado de la realidad porque tampoco soy millonaria. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer, todavía estoy a tiempo. Hay muchas personas que después de los 50, 60 años hacen mucho dinero, así que todavía me queda camino por recorrer. Pero eso era lo que yo como que siempre me limité en ese sentido. Pero antes de empezar con mi historia, porque no quiero hacer spoiler de lo que va mi charla, quiero presentarme. Hay muchas personas que veo en esta sala, que ya me conocen, que me están dando buena vibra. Es la primera charla que hago aquí en España. No tenía mucho tiempo que no hacía charlas presenciales. La última charla que hice fue en Chile. Aquí en España no he tenido la oportunidad hasta el día de hoy que me estoy presentando. Estoy bastante nerviosa, así que si por casualidad ven que estoy hablando muy rápido, porque por lo general cuando estoy nerviosa empiezo a hablar súper rápido, me pueden hacer alguna seña para que vaya un poco más lento y para que no termine fuera de tiempo, porque si no después ¿qué vamos a hacer? Mi nombre es Franci Santiago, en todas las redes sociales me van a poder seguir como SansFC. Tengo más de 10 años, no digamos cuánto, porque me siento un poco vieja ya, trabajando en todo lo que tiene que ver con Linux y Unix. Ahí fue exactamente cuando tuve ese primer amor y dije, esto sí me va a gustar. Encontré lo que realmente me iba a motivar de mi carrera, que es lo que me ha motivado a estar el día de hoy aquí, que fue conocer todo lo que tiene que ver con Linux y Unix. Y ahí yo dije, esto sí tiene cacao, esto sí me gusta, ¿no? Aquí sí hay para dónde tomar. Empecé todo mi trayecto profesional en la parte de base de datos, todo lo que tenía que ver con la parte de DBA. Evidentemente empecé a trabajar con motores de base de datos que fuesen open source, como lo era PostgreSQL. Y luego estuve un poco del otro lado, trabajando con temas de Oracle. Empecé a hacer procesos de migraciones de Oracle a PostgreSQL, etcétera. Y siempre tuve como esa llamita o ese gusanillo que me gustaba mucho lo que tiene que ver con la parte de infraestructura. En algún momento hice implementaciones de correo electrónico, DNS, proxy, etcétera. Y ya tenía como esa experiencia en la parte de infra. Soy ahora directora y voluntaria en Getting Tech Spain, que es una asociación sin fines de lucro que se encarga o que quiere lograr que más mujeres entren en el área de TI y sobre todo que las niñas también vean referente
y que puedan sumarse a todo lo que tiene que ver con la parte de tecnología. Si no las conocen, los invito a conocerlo. Trabajo en una empresa que se llama Kindle, también tienen algunas posiciones, así que si ven algo por ahí que les gusta o les llama la atención, pues también me pueden hacer un ping y podemos conversar. Los tópicos de esta charla, pues ya me la pasé. Era quién soy, mi historia, por qué uso Python, cómo trabaja hoy en día una persona que es CRE con Python y una pequeña demo que he traído para mostrarle más o menos cómo voy trabajando con esto. En mi historia, como ya les venía diciendo, yo trabajaba con base de datos, todo lo que tiene que ver con base de datos, y siempre he trabajado como consultor, por lo tanto siempre he tenido diferentes clientes. Y estos clientes, o dependiendo de la cantidad de clientes, siempre te van pidiendo diferentes cosas, que son tareas que son repetitivas y que son, por lo general, que gestionas de manera manual, en un principio, ¿no? Obviamente. Entonces ibas a un cliente, tenías ciertas queries que te hacía solicitud a una base de datos, en este caso Postgre, y en función a eso levantabas la información y le decías al cliente, oye, mira, esto es lo que hay que mejorar en tu infraestructura, hay que hacer la implementación de esto, etc. Comencé haciendo este script en Bash, porque era lo que conocía, porque era lo que me sentía muchísimo más cómoda, porque era súper fácil, y creé un script que me permitiese conseguir lo que yo estaba buscando. Esto es más o menos una sintaxis de lo que en ese momento era mi script. Me conectaba a mi base de datos, hacía una solicitud, lo arrojaba a un archivo y claro, después con muchísimos py y set le quitaba la información que no necesitaba y obtenía, en este caso, lo que necesitaba, que eran los nombres de la base de datos. Porque después creaba una carpeta con todas las bases de datos y en cada carpeta arrojaba la información por base de datos, para después tener toda esa sincronización, sacar un HTML o un PDF y decirle al cliente, mira, esto es lo que pesa tu base de datos, esto es lo que tienes, ¿cómo lo mejoramos? Luego empecé a utilizar... empecé a testear, o muchas personas a mi alrededor me empezaron a decir, Franci, ¿por qué no utilizas Python? Python está ahorita en la cresta de la ola, yo creo que te vendría bien utilizar Python, empieza a trabajar con Python. Y ahí fue cuando empecé y dije, bueno, mira, ya yo tengo un script que me funciona, porque me funcionaba, vamos a ver cómo lo migro a Python. No conocía mucho de Python, empecé a estudiar, empecé a leer, evidentemente empecé a trabajar con amigos muy cercanos que ya utilizaban Python y que me orientaron en ese momento y migré el script que tenía de levantamiento de información a Python. Así como migré el script de base de datos que también tenía y hice varias adecuaciones en ese momento. Luego empecé a trabajar en una consultora, ya en la parte de todo lo que tiene que ver como CRE. Empecé a trabajar en una consultora donde teníamos diferentes clientes con Kubernetes y con OpenShift. Y ellos querían que para que nos pudiesen pagar, decían, no, necesito un informe cada 25 de mes y que me diga cómo está mi clúster. Entonces ahí dije, bueno, mira, no tenía ningún script hecho en Bash, evidentemente, y dije, bueno, vamos a empezar desde cero a programar este script o lo que estoy necesitando de la información que necesito en este caso de Kubernetes, de cómo están mis nodos, qué es lo que tengo dentro de mis aplicaciones de Kubernetes o de OpenShift, y en función a eso, pues poder generar un PDF que le llegaba evidentemente automáticamente al cliente todo 25 de mes para que me pudiese pagar mi soda. Pero eso es parte de la demo que les voy a mostrar más adelante, por lo tanto no quiero seguir haciendo spoiler. ¿Por qué Python? Evidentemente porque Python me permite o tiene una sintaxis muy legible. Hay muchísimas personas que ya conocen. A mí, mis compañeros de trabajo, muchísimos de ellos ya estaban trabajando en Python, entonces iba a ser muchísimo más simple y más fácil que ellos entendieran lo que yo estaba haciendo o lo que yo en ese momento quería ejecutar o que me ayudasen para poder que la curva de aprendizaje fuese muchísimo más corta, ¿no? La configuración y la instalación de Python es muy sencilla. Dependiendo del sistema operativo, puedes hacer active install o yung install, y en muchos sistemas operativos ya viene por default,
Por lo tanto, no hay que hacer ningún proceso de instalación. Aprenderlo es muy fácil porque hay muchísima información en Internet, hay muchísimos videos en YouTube, hay muchísima gente a tu alrededor que está usando Python, por lo tanto va a ser muchísimo más fácil. La gestión de dependencias y el amplio catálogo de librerías, por supuesto, te va a permitir poder hacer muchísimas cosas. Tenemos librerías para muchísimas bases de datos, tenemos librerías para Kubernetes, o sea, lo puedes utilizar de una amplia manera. Existen muchas comunidades como esta, que ofrecen diferentes conferencias, donde también te puedes venir, quizás tienes algún problema o quizás tienes algún error, y este tipo de comunidades te va a permitir, o este tipo de espacio te va a permitir trabajar o hablar con diferentes personas que tienen o el mismo problema que tú, o que quizás tú pones tu problema en la mesa y lo vas a discutir y vas a lograr verlo quizás de una manera muy diferente. Reutilizar código, pues evidentemente hoy en día tú colocas en Google, quiero un script en Python que me haga el backup de la base de datos, y vas a conseguir N script de base de datos, N información sobre algo. Alguien que tuvo ese mismo problema que tú, por lo tanto vas a poder reutilizar muchísimo código, incluso tu propio código, porque cuando ya tienes la cierta sintaxis creada, pues va a ser muchísimo más fácil ir a ti misma y decir, ah, mira, esto ya yo lo hice aquí. Muchas veces también lo mejoras o le haces un refactor porque dices, oye, mira, esto ya no se utiliza así, esto era antes se utilizaba esta función de esta manera, ahora es mucho más fácil o mucho más simple, ahora tengo una librería, antes no tenía una librería, dependiendo de la cantidad de años y de historias que tengas trabajando en esto, ¿no? Y por supuesto, en el caso de DevOps, pues la mayoría de las ofertas siempre te dicen, oye, estás trabajando con Python, conoces de Python, sabes cómo es, has hecho algo en Python, ¿no? En el uso continuo o en todo lo que tiene que ver como cultura DevOps, por lo general tú tienes un problema y buscas una solución a ese problema. Cuando tienes un problema, evidentemente es un problema que es algo recurrente, es algo que haces continuamente y es algo repetitivo. Entonces, y por lo general la gente lo hace o tiende a hacerlo de manera manual. Y ya ahí tu enfoque o tu manera de visualizarlo es diferente. Ya tú siempre vas como el proceso de automatización. Ya tú dices, oye, mira, yo un informe, yo realmente detesto hacer informes, no me gusta hacer informes, siento que a veces es una pérdida de tiempo, pero si tienes un proceso que te permita automatizar ese informe, pues va a ser muchísimo más rápido. Enviar notificaciones, no sé, por ejemplo, si tienes en la parte de monitoreo de tu empresa o de la organización o de los diferentes clientes que tú tienes, utilizas Prometheus, utilizas Grafana, pues existen muchos bots dentro de que trabajan con Python, o inclusive tú te puedes hacer un script que te haga que te envíe esa notificación a un Slack, a un Discord, a un WhatsApp, a cualquier medio de comunicación, y vas a poder lograr estar pendiente de ese monitoreo sin estar viendo las gráficas ahí, F5, F5, F5. Y por supuesto, bueno, los respaldos regulares. Y scripts tan simples como, ay, bueno, voy a hacer limpiezas de imágenes de Docker, por ejemplo. Hoy en día, quizás en tu local o en tu máquina local dices, ay, no, bueno, pero eso yo lo hago manual, ¿qué tanto? ¿Para qué voy a hacer un script para eso? Pero anda tú a un servidor donde tienes 1000, 2000, 500, 100 imágenes, hacer eso también de manera local. Entonces es muchísimo más fácil crearte un script que te permita agilizar un proceso y que te permita esas horas que tú trabajes en quizás mejorar tu plataforma, hacer actualizaciones de tu plataforma, buscar alguna vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Desde mi perspectiva y desde el conocimiento que yo he adquirido en este trayecto, cuando he empezado a trabajar con Python, siento que hay como un mínimo y algo que no es tan necesario. Desde mi punto de vista, el mínimo es que evidentemente tengas una tarea que sea repetitiva y que estés haciendo manualmente y que la puedes automatizar. Tener conocimientos básicos de Python, porque realmente no necesitas tener un conocimiento muy extenso de cómo trabajar con Python día a día, que sepas gestionar los paquetes y que obviamente sepas conectarte o sepas utilizar algunas librerías y algunas APIs que te permitan recolectar información para ofrecer esa información a los diferentes clientes o a la organización donde tú te estés trabajando.
Desde mi punto de vista, que no es tan necesario es tener un conocimiento avanzado de Python, implementar aplicaciones complejas, utilizar frameworks o crear websites. Eso no quiere decir que yo no voy a utilizar eso, pero en este momento, para lo que yo necesito y la trayectoria que he tenido laboralmente, no ha sido necesario tener estos skills tan arriba, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver con la demo, vamos a ver si funciona. Ajá, aquí. Ya. Vale, esta demo que les voy a mostrar es un script que hice para lo que les comentaba con anterioridad, que era, tengo una plataforma en Kubernetes y los clientes querían saber cómo se estaban comportando sus nodos, qué era lo que estaban haciendo, me conecto a un Grafana, con un request me traigo la información del Grafana y también les muestro las gráficas porque sabemos que muchísimas veces para tomar decisiones o para visualizar de una manera mejor, muchas personas necesitan como gráficos. Entonces es muchísimo mejor que tengan algunos gráficos que le permitan tomar ciertas decisiones. Entonces, aquí, bueno, ejecutar el script. Utilizo AssistDoctor, no sé si lo conocen, que es un programa que te permite generar un PDF de Unix normal. Tardo un poco porque como está haciendo el request al Grafana, actualmente utilizo, les voy mostrando. Estoy utilizando un Grafana público, que es este que está aquí. ¿Lo ven? Sí, no. Este Grafana lo que me traigo es la URL que necesito para hacer el request y buscar la información. En este caso, si fuese un modelo de producción, evidentemente me conectaría al Grafana, en este caso de la empresa o de la organización o del cliente que yo necesito esta información, ¿no? Todas estas son variables que las cambio con Jinja 2. Esto es una plantilla donde me trae toda la información. Tengo una plantilla donde le inserto la información que yo necesito aquí como propósito del documento, puro bla, 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 cha, 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 cha. Aquí pueden crear o pueden escribir todo lo que ustedes quieran. Y luego aquí es donde me trae la información. Estoy trabajando con un Minikube, o sea, estoy trabajando localmente desde mi máquina. Por lo tanto, evidentemente aquí cuando me trae la información de los nodos, me va a traer de un solo nodo porque estoy trabajando con un Minikube. Si estuviésemos trabajando, no sé, con GCP, AWS, pues evidentemente me va a traer todos los nodos que tengamos con Kubernetes. En este caso, me dice cuál es el consumo actual de los nodos en cuanto a memoria, CPU, la cantidad de operadores que tengo, la versión del clúster, los namespace que tengo asociados. Aquí yo puedo insertar toda la información que necesite. Ahora mismo quizás la información que yo estoy solicitando es con comandos muy básicos de Kubernetes, porque en este caso es algo local y aunque yo coloque los comandos que habitualmente utilizas como en Kubernetes, no me va a traer la misma información porque es un solo nodo en este caso, ¿no? Dependiendo del cliente o dependiendo a quien tú le estés haciendo este levantamiento de información, pues evidentemente si ellos tienen algún tipo de label o quieren filtrar por ciertas características o ciertas especificaciones, pues tú agregas todas esas características dentro de la información que necesitas. Y aquí sería la parte de las imágenes que les comentaba que me trae directamente de Grafana y este sería el reporte. Este reporte se le enviaba por correo electrónico a cada uno de los clientes. Tengo un reporte por cada uno de los clientes, esto se hace de manera automatizada y esto es lo que estoy trabajando actualmente como consultora de CRE. Esta es toda mi charla, así que si tienen alguna duda o pregunta me la pueden hacer ahora. ¿Alguien tiene alguna duda? Me acerco. Voy a tomar agua.
Primero que todo, muy buena charla. Y una pequeña pregunta tengo. ¿El código con que haces todo el reporte es open source? ¿Lo tienes en algún repositorio? ¿Lo puedes compartir? Sí, lo tengo, es open source, por supuesto. Ahora mismo está privado, pero sí lo voy a poner público para que ustedes puedan, si quieren utilizarlo o reutilizarlo, lo puedan tener, lo puedan ver, puedan chequear. Si lo quieren refactorear, mejorar, lo que sea, bienvenido. ¿Alguien más? Ay, traje unos detalles para las personas que me hicieran una pregunta. Perdón, si se la pueden hacer llegar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿seguro? Vale. Pues último aplauso, por favor.